enviado la invitación. Espera que el profesor se conecte. Buenas noches, ¿qué tal? Saludos, profesor José Lazo. Buenas buenas noches, ¿Escuchas? ¿cómo estás? Sí, te escucho bien. Sí, buenas noches, saludos a todos los seguidores y audiencia de Contacto 507. En esta ocasión tenemos como invitado al profesor José Lazo con el tema de hoy, sería análisis de coyuntura, la coyuntura actual, ¿no?, de la pandemia, pero desde una perspectiva desde las ciencias sociales. En esta ocasión vamos a procurar hacer una dinámica de algunas preguntas y permitir luego que el profesor desarrolle un análisis propio acerca de cómo percibe o cómo se percibe desde las ciencias sociales el tema de la gestión de la pandemia. Para iniciar, eh, vamos a hacer una breve introducción que podríamos decir lo siguiente. En las redes sociales, en el contexto de toda esta pandemia, mucha gente comenta, analiza, expresa diferentes puntos de vista eh, que son puntos de vista, son parte de lo que es el principio del derecho a la libertad de expresión. Sin embargo, a veces estas posiciones, estos planteamientos, comentarios rivalizan un poco y se confunden con una percepción de ciencia. Eh, ¿Cómo podemos establecer una diferencia entre lo que llamamos ese sentido común, ese ejercicio de la libertad de expresión, con un análisis científico desde las ciencias sociales? Profesor Lazo, adelante. Oye, gracias por la invitación y saludos a todos y todas que están conectadas y la iniciativa que tienen es muy buena, así que los felicito. Bueno, definitivamente yo creo que la libertad de expresión es un derecho que no se le puede quitar a ninguna persona. Lo importante en este caso es que haya un pensamiento crítico detrás de los argumentos que se hacen con respecto a lo que sucede en la pandemia. Y es precisamente esa es la ausencia que tienen muchos argumentos que se hacen o se esbozan con respecto a la situación de la pandemia hoy. Hay una ausencia de pensamiento crítico, una ausencia de entender un poco la dinámica en la que viven las sociedades hoy y la preocupación que tiene la población por organizarse frente a estas situaciones. Y no solamente a la pandemia, sino la pandemia lo que ha traído es a develar un conjunto de situaciones que estaban en alguna medida ocultas y que aparecen ahora muy ponderadas precisamente por la pandemia. Entonces, en ese sentido, la libertad de expresión, como dije, es válida en todo sentido. El detalle está en cómo se argumenta esa libertad de expresión, ese sentido común en términos de la explicación de lo que ocurre. Ahora, el conocimiento científico definitivamente debe estar considerado precisamente para la toma de decisiones en todos los aspectos para gestionar el tema de la pandemia. Y principalmente yo creo que ha estado ausente o que ha aparecido en alguna medida, pero ha sido despreciado por visiones eminentemente políticas o intereses económicos. Entonces, por supuesto, allí se confunde la gente en términos de qué es lo que se debe hacer con respecto a la gestión de la pandemia. Yo creo que efectivamente debemos tener claro que hay que tener un reconocimiento importante sobre lo que es el conocimiento científico, no solamente para el manejo de la pandemia, sino para la toma de decisiones en general, para la gestión pública también en general. Sí, la pandemia, como nos has comentado, ha develado la necesidad de una comprensión desde las ciencias sociales, desde la distinta o de las distintas dimensiones de la desigualdad. Igualmente aspectos de la gestión en la asistencia social de los que menos tienen, así como también una lectura integral de las urgencias que deben ser contenidas también en la Constitución. O sea, el momento se presta para múltiples lecturas
y de una u otra manera las ciencias sociales juegan un papel clave en todo este escenario. La siguiente pregunta va en esa dirección. ¿Es necesario incorporar a los científicos sociales en la comisión interinstitucional que atiende la crisis y por qué? ¿Y qué podrían aportar específicamente las ciencias sociales en ese contexto? Bueno, mira, yo creo que sí, ¿no? El tema, y como te digo, la situación de pandemia ha venido a ponderar una situación que ocurría ya en el pasado. Y cuando hablamos del pasado, entendemos que la producción científica en ciencias sociales había sido poco apropiada, quizás poco valorada por los tomadores de decisiones y quienes en alguna medida estructuran política pública. Ahora, con esta situación de pandemia, definitivamente hemos visto cómo se han proyectado, se han disparado en alguna medida el tema de las desigualdades sociales, pero desigualdades sociales no entendidas solamente en términos económicos, entendido el término de desigualdad educativa, desigualdad en términos de salud, desigualdad en términos de derechos. Cada uno de estos elementos quedan más ponderados ahora con el tema de la pandemia. Principalmente la debilidad institucional ha quedado en evidencia, principalmente en el sistema público de atención, tanto en términos educativos, como lo vemos ahora mismo, como en términos de salud. Entonces, definitivamente estos son algunos fenómenos que están apareciendo y que en alguna medida, si bien había producción de ciencias sociales en Panamá con respecto a esto y no se había considerado, hoy se hace aún más urgente generar conocimiento científico de las ciencias sociales para explicar estas cosas y que se tomen las mejores decisiones. Yo creo que sigue siendo ignorado lo que se está haciendo, sigue siendo ignorado el conjunto de científicos sociales que podrían aportar a esto, principalmente quizás porque no les guste lo que van a escuchar con respecto a la situación de la pandemia. Estamos hablando de una nueva normalidad, pero estamos hablando de estructurar una nueva normalidad en un espacio prácticamente igual al anterior. Entonces realmente no estamos hablando de una nueva normalidad. Ahora mismo hay un punto de inflexión para que los gobiernos puedan en alguna medida entender la posibilidad de cambios reales, de reestructuraciones económicas, políticas y sociales necesarias que le permitan el mejoramiento de las condiciones de vida de la gente. La democracia en sí misma ha quedado en entredicho, principalmente porque la democracia, en este concepto de una democracia liberal, ¿para quién de verdad le funciona esa democracia liberal? Entonces, si hablamos, hay un autor que se llama Apellido Villoro, filósofo, él entiende la democracia, pero una democracia comunitaria, una democracia con participación. Pero para lograr esto necesitamos una plataforma de población que le permita a ellos entender en su pensamiento crítico la posibilidad de organizarse a nivel comunitario para entender sus problemas e intervenir en ellos. Entonces, por supuesto, las ciencias sociales están allí para tratar de entender eso, para tratar de dar las alternativas necesarias a los grupos que dominan, precisamente para tomar alternativas con respecto a esta situación. Pero el elemento de interés económico, el elemento de la dinámica capitalista, sigue funcionando en favor de mantener un status quo que lo que produce generalmente es desigualdad y más desigualdad. Y por lo que se ve precisamente nuestros gobernantes en Panamá hoy, estamos viendo que la línea es precisamente tratar de recuperar y mantener lo que sigue sucediendo en el pasado, ahora más que nunca y hacia el futuro. Se me escuchó, se trancó, se cortó. Te escucho, ¿Aló? te escucho. La imagen sale entrecortada, ¿me escuchas? ¿Me escuchan? Sí, se te escucha. La imagen en la que sale. ¿Me escuchan, Bracho? ¿Aló? ¿Se Continúa, cortó? continúa. Bueno, lo que estaba planteando era precisamente ese tema de que las ciencias sociales deben aportar mucho a diferentes temáticas que van a trastocarse después de la pandemia. La situación post pandemia va a requerir explicaciones complejas a situaciones complejas. Y en ese sentido tenemos temas como la inseguridad, precisamente, inseguridad, derechos humanos,
migración, estamos hablando de salud, educación, que las ciencias sociales pueden aportar y que son ciencias sociales que pueden aportar ese pensamiento crítico para una toma de decisiones y generar mayor igualdad. Pero esto es un tema de lo que puede ofrecer las ciencias sociales críticas y lo que realmente se quiere apropiar los grupos dominantes y quienes tienen el gobierno para efectos de tomar decisiones. Por supuesto, ninguno va a permitir que una desigualdad. Ahí ya CEPAL que está planteando precisamente que van a haber 200.000 personas que estaban en una etapa de clase media bajar hacia pobreza. Entonces, tenemos una situación de frente y la misma dinámica económica con la que nos organizamos no puede ser la solución en ninguna medida. Entonces, hay que tomar en consideración alternativas reales y que no necesariamente respondan a intereses económicos. En ese sentido, te puedo decir que las ciencias sociales aportarían allí. Ahora, en la estructura misma de la atención de salud, se están tomando decisiones. Ahora acaban de plasmar, o sea, acaban de descubrir que es importante organizar a las comunidades para efectos de contener a la pandemia. Un elemento que ya se había planteado desde las ciencias sociales hace muchísimo tiempo atrás. Es más, el mismo profesor Gandasegui hace mucho tiempo atrás, porque él trabajó precisamente en la organización de los comités de salud en la década de 60, 70. Era una alternativa, pero esta alternativa se vio como una amenaza al poder dominante y precisamente era más fácil desorganizar a las comunidades para dominarlas que comunidades pensantes que pudieran tomar decisiones. Ahora acaban de tener la gran idea de organizar salud que en alguna medida le permitan detener la pandemia. Ahora, la organización de las comunidades siempre ha sido una alternativa recomendada por la ciencia social. Siempre ha sido. Ahora que no se toma en cuenta, bueno, es otra cosa. Y también, este es el otro tema, los gobiernos locales han tendido a tener doctores de salud que no promueven organización comunitaria, sino que son simplemente soldados frente a la política y generar mayor clientelismo político. ¿Se me escuchó? O de nuevo tenemos problemas con la señal. Sí, se te escucha. Parece que tenemos problemas con la señal. ¿Me escuchas? Se escucha, perfecto. Entonces yo creo que eso te contesta la segunda pregunta. Ajá. En esa misma dirección se podría decir, por muchos años se ha hablado del tema de las debilidades, deficiencias del sistema de salud pública en Panamá. Esta situación se ha visibilizado aún más en medio de esta pandemia. Una vez superemos esta situación, ¿qué pueden aportar las ciencias sociales en el mejoramiento de la salud pública panameña? Estamos teniendo unos problemas de conexión con el profesor. Estamos teniendo algunos problemas de conexión con el profesor. Déjame eh, cerrar. Fue. Espero entonces. ¿Me escucha, José?
Así que hemos tenido el profesor. Voy a volver a. Vamos de vuelta. Ajá. Sí, la, ahí yo subí la primera parte para efecto de no repetir lo ya antes abordado, ¿no? Ahí Claro. la pregunta, no sé si me lograste escuchar, se refiere a que por muchos años se ha hablado de las diferentes debilidades y deficiencias del sistema de salud pública en Panamá, pero que en el contexto de la pandemia se ha profundizado mucho más dicha percepción. ¿Qué pueden aportar las ciencias sociales al mejoramiento de la salud pública en Panamá? Bueno, hay diferentes aspectos que se pueden aportar, principalmente en términos del análisis organizativo del mismo sistema de salud, en términos de la comunidad, cómo se organiza precisamente para prevenir situaciones no solamente de la pandemia, sino de la salud en general. Estudios científicos interdisciplinarios que nos permitan a nosotros entender la dinámica compleja de lo que es el problema de salud, cosas que han sido ignoradas totalmente en los equipos de salud. Principalmente se piensa que solamente los epidemiólogos pueden entender algunas situaciones sociales cuando realmente nosotros tenemos muchísimo que aportar en términos de significado, percepciones, interpretaciones que la gente le da en su vida cotidiana, pero también de la relación que tienen estos individuos con los grupos sociales y las instituciones. Entonces, estas cosas hacen mucha falta organizar a la gente, que intervengan los científicos sociales de manera que puedan aportar conocimiento científico. Pero como te digo, el problema fundamental es cómo se ha ignorado el papel de las ciencias sociales a través del tiempo y parece que se sigue ignorando hacia el futuro. Yo creo que se están perdiendo de la posibilidad de generar buenas políticas sociales utilizando científicos sociales. El problema es que seguimos siendo como una especie de amenaza, precisamente por la forma crítica como en alguna medida nosotros entendemos debería funcionar la sociedad en su conjunto. Entonces, hay un poco de ideología, hay un poco de política que en alguna medida descarta la posibilidad de los científicos sociales de trabajar en favor de las comunidades. Así es. Esta pandemia, uno de los sectores que sin duda ha expresado y ha manifestado esas enormes deficiencias que has mencionado es el sector educativo, ¿no? Dichas deficiencias se profundizan a partir del desarrollo desigual y de las mismas desigualdades que se presentan a lo largo de nuestra geografía nacional. O sea, aquí vemos la situación del acceso, la cobertura a los diferentes servicios públicos como es el acceso a Internet, en las comunidades del interior respecto a la ciudad capital o particularmente a la zona de tránsito. ¿Cómo interpreta esta situación las ciencias sociales? ¿Qué solución podría arrojar Bueno, a nivel de políticas públicas? Bueno, definitivamente mientras la racionalidad siga siendo económica, vamos a tener estos problemas en términos de los servicios públicos que debe ofrecer el Estado. Mientras sigamos viendo que todo es un negocio, la situación pública del país va a seguir teniendo estos deteriores. Y hemos visto claramente que la única forma de enfrentar situaciones como pandemia o situaciones que nos lleven a una situación particular como educación en este momento, solamente el sector público tendría la posibilidad real de ayudar a la población a mejorar sus condiciones. Ahí tenemos algunas experiencias y creo que lo hemos visto. Un colegio privado internacional cerró sus puertas porque definitivamente este año no iba a ser negocio hacer educación. Y otro dueño de una escuela privada dijo que si lo obligaban a bajar los precios, él cerraba. O sea, en esa lógica no hay esa solidaridad de la que se predica. Y definitivamente esa es precisamente la lógica con la que funciona el gobierno a través de su política, tratando de incentivar todo como si fuera negocio, cuando estamos dándonos cuenta que realmente
el sector público es quien debe llevar la batuta y que la está llevando, pero la está llevando precariamente en este momento por efecto de igualar la situación de las personas. Ahora, por supuesto, nuevamente las ciencias sociales aportan, tienen la posibilidad de dar ideas, de organizar el Estado de una manera más solidaria, más igualitaria. El detalle está en que en la medida en que no se tome en consideración este tipo de conocimientos o se entienda como una amenaza a el orden económico que tienen establecido, definitivamente vamos a seguir siendo ignorados y los estudios reales que aporten a la política pública se van a convertir en las simples consultorías que en alguna medida unos grupos particulares se apropian de estudios generales, de estudios descriptivos, sin el mayor vuelo teórico de explicación y de intervención que se necesita. Así es. Bueno, como había explicado al inicio de la entrevista, para los amigos que se están conectando, hemos subido la primera parte de la entrevista por un problema de señal de internet. Esta segunda parte de la entrevista la vamos a subir, aunque vamos a verificar si se pueden fusionar ambos videos y subirlo como un solo archivo, ¿no? Para efectos de aquellos amigos que se están conectando y nos visualizan a través de este live. Profesor Lazo, un desarrollo suyo personal, una impresión general desde las ciencias sociales sobre esta situación que se vive en el mundo, que se vive en Panamá, y cómo percibe usted como sociólogo esta crisis que vive el país a través de esta pandemia, y qué pueden entender nuestra audiencia sobre lo que es las ciencias sociales. Pues hemos hablado ciencias sociales, pero vamos a explicarle qué son las ciencias sociales a nuestra audiencia. Bueno, esto es interesante, sí. Y definitivamente hoy todavía hay un debate interesante sobre las ciencias sociales entre diferentes científicos con respecto a cuál es el peso que tienen estas ciencias sociales o cuál es el nivel de cientificidad que tienen las ciencias sociales. Mucha gente piensa que hacer ciencias sociales es exactamente de la misma forma que se hacen ciencias naturales. Y tenemos que tener la claridad de que los objetos de estudio son totalmente distintos. El ser humano es un objeto de estudio altamente complejo y difícil de entender o establecer regularidades con respecto a su comportamiento. Somos altamente volátiles. Esto implica de que el objeto de las ciencias naturales es muy simple y el objeto de las ciencias sociales es mucho más complicado y complejo. Por supuesto, nosotros, a través del tiempo, los científicos sociales utilizan diferentes métodos para tratar de entender esa complejidad del ser humano. Hay una dimensión subjetiva sumamente importante del entendimiento del comportamiento humano que debe ser considerado. Y nosotros tenemos métodos cualitativos que nos permiten a nosotros entender cómo estos significados, estas representaciones, estos sentimientos tienen repercusión en el comportamiento real de la vida cotidiana y también de la estructuración de los comportamientos de los grupos en particular. Ahora, las ciencias sociales utilizan los métodos, construyen los problemas según los aspectos teóricos que puedan utilizar y permiten hacer los aportes respectivos. Las ciencias sociales son rigurosas. Las ciencias sociales aportan y pueden aportar mucho conocimiento precisamente a las estructuras de interacción humana. Pero aquí hay un problema sumamente importante, el elemento ideológico que está dentro de los seres humanos y que también parte del desarrollo científico de nosotros. Entonces, por supuesto, hay racionalidades económicas, racionalidades instrumentales que en alguna medida están determinando lo que sí es o lo que no debe ser en una sociedad particular. Y precisamente cuando los científicos sociales son críticos y desarrollan sus argumentos, son tildados o de socialistas, o de comunistas, o de reaccionarios, pero no se entiende precisamente que lo que se busca es una visión que permita mejores condiciones a la población. Entonces, esto es importante. Ahora, si nosotros vemos las definiciones que tiene la CENACYT con respecto a lo que son las ciencias sociales, hay estudios que dicen que administración de empresas es ciencia social. Entonces,
ahí hay un tema de definición epistemológica de qué es un área de conocimiento y de qué es una ciencia. Y efectivamente, si lo queremos ver desde el punto de vista más sencillo, ciencias sociales sería cualquiera que aplique el método científico utilizando teorías que le permita entender un objeto de estudio particular. En este caso, la sociología, la psicología, la economía, la geografía, la historia son ciencias sociales precisamente porque están bien definidos los objetos de estudio, tienen marcos teóricos que los sustentan y tienen la posibilidad de ejecutar investigaciones en ese sentido. Ahora, sí, y la forma como se aborda el objeto de estudio también varía en las ciencias sociales. Principalmente estamos hablando de ciencias geográficas, como en la clasificación que hizo Emmanuel Wallerstein hace algunos años, para referirse a la ciencia, la antropología y la historia, y las ciencias, entre comillas, nomotéticas para referirse a la sociología y a la economía. Quizás es por la forma como se aborda ese objeto y la forma metodológica como se aborda. Quizás la incursión o el uso de los métodos cuantitativos y cualitativos nos permita a nosotros abarcar mayor cantidad y complejidad de los objetos de estudio de las explicaciones sociales que se tienen que hacer. Entonces podemos estar hablando de, ¿me escucha? Sí. O sea, podemos estar hablando de cierto error de parte de en el manejo de la crisis actualmente que vive el país por una ausencia de científicos sociales dentro de esa comisión interinstitucional, porque se le ha dado un peso importante en la toma de decisiones y en la gestión en general exclusivamente al sector médico y no han incluido a cada una de estas disciplinas que de otra manera contribuyen a una interpretación de el comportamiento en sociedad que puedan haber permitido una mejor gestión de la crisis. Aquí una de las seguidoras nos hace una pregunta. ¿Se viene un estallido social a raíz de la pandemia? Así lo afirma The Economist Magazine. Interesante la pregunta, porque en estos días salió un titular de que Panamá ha perdido, el gobierno panameño ha perdido credibilidad a partir del mal manejo que ha tenido de la crisis y el número elevado de casos positivos de COVID-19. ¿Qué nos puede decir al respecto, profesor? Bueno, yo estoy de acuerdo con el planteamiento. Si nosotros vemos que al inicio de la crisis la población respondió bastante disciplinada frente a las medidas que el gobierno había establecido. Principalmente el tema de la autoridad o como se proyectaba en alguna medida la seguridad de la antigua ministra de Salud, nos permitió a nosotros en alguna medida establecer sobre la base de la incertidumbre y sobre la base del miedo, establecer un control entre los grupos sociales. Eso fue al principio. Después, precisamente, se empieza a perder esta situación, principalmente cuando empiezan a aparecer los escándalos. El escándalo de los respiradores, el escándalo del hospital modular, y de ahí algunas otras cosas que eminentemente han generado mucha suspicacia entre las personas y sospecha en el gobierno. De ahí en adelante, y efectivamente, el tema de la reunión que tuvo la bancada del PRD en un restaurante, o sea, pareciera que la cosa se fue flexibilizando y precisamente el mal ejemplo lo da exclusivamente quienes en alguna medida deberían dar el buen ejemplo, que era el gobierno en este momento. Entonces, por supuesto, la población también ve la situación y empieza a flexibilizarse. La base del control fundamental que hubo fue el miedo y la incertidumbre, y ese miedo y la incertidumbre pasa a segundo plano y la gente empieza a tomar nuevamente elementos de seguridad y hasta las aspiraciones propias de libertad que se requieren. Entonces, por supuesto, ahora hay precisamente muchísima presión de parte de la población, principalmente uno por la situación económica de muchos que han perdido sus trabajos o tienen sus contratos suspendidos y que ahora están enfrentándose a una situación particular de supervivencia que en alguna medida efectivamente es, desde el punto de vista, y la joven tiene razón,
un punto importante que es como si fuera una bomba de tiempo en el que estamos acumulando y no estamos dando soluciones particulares. Entonces, yo creo que el gobierno debe tomar en consideración esta situación porque hay una acumulación de descontento, una acumulación de necesidades que va a llevar precisamente a que puede llevar a unas explosiones sociales muy críticas. Ya han habido protestas, las protestas no han sido violentas, pero la población ha salido a decir no tengo con qué comer. Y eso no es una cosa que se deba tomar a la ligera. Es una cosa que el gobierno nacional debe tomar en consideración porque aquí puede pasar algo mucho más grave, porque ya pasa el tiempo y se está acumulando ansiedad, estrés dentro de las casas, se está acumulando necesidades, se está acumulando pobreza y en esa medida esto es una bomba de tiempo que podría generar una explosión más alta. Sí, pareciera ser que las autoridades están gobernando para el poder económico. Esta semana que acaba de pasar, sale un titular de que se le están dando en el ánimo de reactivación económica $1.000 millones al sector bancario. Y hemos también tenido una impresión a través de la vista así generales de redes sociales, en Twitter, Instagram, de que hay una gran incomodidad porque parece ser que el bono digital no le ha llegado a amplios sectores de la población, decretando incluso esta cuarentena total durante este fin de semana, de tal manera que las personas no están teniendo que comer en muchos hogares. Eso se está acumulando un descontento y sin lugar a dudas preocupa de lo que usted ha planteado. Profesor, a manera de síntesis general, ¿qué mensaje le da a la audiencia de Contacto 507 que nos ve a través de esta plataforma de Instagram el día de hoy? Bueno, un mensaje de esperanza. Efectivamente, si estamos en la posibilidad de conectarnos ahora y estamos preocupados precisamente por la situación, nosotros también tenemos un papel que jugar. Definitivamente no es el mejor ejemplo que nos esté dando el gobierno en este momento, que por un lado hay personas que cobran 2 cheques y por el otro lado hay personas que no reciben el bono. Eso deja mucho que pensar en términos de lo que puede ocurrir. Yo creo que efectivamente debemos mantener un poco la esperanza, pero también participar, organizar, opinar, pensar de manera que la población pueda enterarse de lo que está ocurriendo y que tengamos una voz frente a los gobiernos. Porque definitivamente es fácil gobernar sin que la gente se queje y precisamente esa ha sido la base con la que ha funcionado nuestra democracia liberal hasta ahora. Esperemos generar una nueva democracia en donde la participación y la escucha de las poblaciones nos permitan nosotros lograr cambios sustanciales. Muchas gracias, profesor José Lazo, sociólogo, profesor de la Universidad de Panamá, por acompañarnos esta noche con este tema, que es un análisis de coyuntura y la perspectiva de la actual crisis desde las ciencias sociales. Muchas gracias también a toda la audiencia que pudo acompañarnos en esta noche y invitamos a seguir nuestra cuenta y seguir los próximos lives que estaremos realizando la próxima semana. Así que, sin más, les invitamos igualmente a que sigan nuestras otras plataformas en YouTube y Twitter. En el caso de YouTube, estamos subiendo este video completo en dicha plataforma, así que quienes no pudieron acompañarnos en la noche de hoy y quienes deseen nuevamente ver esta transmisión, pueden visualizar este contenido en YouTube. Igualmente lo vamos a subir a Instagram, lo único que como se dividió en dos partes, vamos a tratar de ver cómo fusionamos ambos videos para efectos de que pueda presentarse al público y lo puedan visualizar nuevamente. Muchas gracias, buenas noches y que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias, profesor. Saludos. Saludos.